El romero se utiliza para tratar heridas debido a su importante poder antibiótico, así como para mejorar la digestión, la circulación, la función cerebral y cardíaca, y otros beneficios como la mejora de la memoria e incluso la reducción de la caída del cabello. Bienvenidos al canal Más Salud, y en estos pocos minutos hablaré sobre esta planta increíble. Pero antes de continuar, no olviden dar like, suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ningún contenido. ¡Vamos allá! Los investigadores han descubierto los poderes del romero, de los cuales hablaremos a continuación. En el año 2000, había alrededor de 10 o 15 estudios al año sobre el romero. Sin embargo, en 2020 los estudios llegan a 150 a 160 al año, y esto se debe al hecho de que cada vez encontramos más beneficios de esta planta. Lo primero que debemos mencionar es cómo usar el romero. Hay varias formas de utilizarlo. Entre las más populares está la forma de hacer un té con romero en polvo, que se agrega a una infusión y se calienta, o una forma más típica en la que las hojas de romero se calientan durante unos 10 a 15 minutos, se filtran y se dejan secar durante unos minutos antes de reposar. Esto nos da un líquido de color rojo que se consume, pero también se utiliza tópicamente como aceite. Hablaremos sobre lo que sucede cuando se aplica aceite de romero en el cabello 6 veces a lo largo de 6 meses, especialmente en personas que estaban perdiendo cabello. Además, no solo se utiliza como condimento, sino como un delicioso aditivo culinario. Es importante destacar que el romero contiene fenoles, que son sustancias antioxidantes poderosas. Para comprender mejor, los antioxidantes son sustancias que combaten la oxidación, protegen el ADN, las células y ralentizan el envejecimiento del cuerpo. Si una planta tiene muchos antioxidantes, probablemente tenga beneficios en todas estas áreas de las que hablaremos. Las dos principales sustancias del romero que nos ayudan son el ácido carnósico y los aceites esenciales de romero. Hablaremos más sobre esto más adelante cuando discutamos los beneficios del romero, como su impacto en el cáncer, el cerebro, el envejecimiento, la preservación de alimentos y sus propiedades antiinflamatorias. Si estás experimentando dolor en las piernas o tienes una herida inflamada, existen estudios que muestran los beneficios del romero en estos casos. Además, el aceite de romero o los extractos de romero se utilizan tópicamente para el cuidado de la piel, debido a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Se puede aplicar en heridas y otras áreas inflamadas. El romero tiene una función importante en la lucha contra la oxidación, la inflamación y el cáncer cuando se consume. Nuestro cuerpo, al utilizar oxígeno, produce sustancias oxidantes que pueden dañar nuestras células, el ADN y aumentar el riesgo de cáncer, además de envejecer nuestra piel. Por lo tanto, consumir antioxidantes es esencial para mantener el equilibrio. El romero, con sus fenoles antioxidantes, tiene un poder antioxidante significativo. Este poder es tan fuerte que cuando una sustancia o molécula se oxida, como la grasa en la carne, se deteriora. La Unión Europea y muchos países lo consideran seguro para la conservación de alimentos debido a su poder antioxidante. Además, estudios de laboratorio han demostrado que el romero puede inhibir el crecimiento de células cancerosas, y pruebas en animales han mostrado que puede reducir la probabilidad de desarrollo de cáncer. Se están llevando a cabo estudios en humanos para confirmar estos efectos. Por lo tanto, mientras esperamos más evidencia, es seguro consumir romero en la dieta, siempre que se respeten las dosis y contraindicaciones. Además, el romero ha demostrado ser beneficioso para el corazón y el cerebro, reduciendo las sustancias oxidantes y retrasando el envejecimiento celular. Esto podría explicar por qué algunas investigaciones sugieren que el consumo de romero puede mejorar la memoria y el estado de ánimo en los seres humanos. Además, el romero es popularmente utilizado en el cuidado de la piel debido a sus propiedades antioxidantes. La aplicación tópica de aceite de romero o extractos de romero puede ayudar a combatir el envejecimiento de la piel. Si estás sufriendo de dolor, inflamación o lesiones en la pierna,
El romero también puede ser beneficioso debido a sus propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antibióticas. Puede reducir la inflamación y aliviar el dolor al controlar la llegada de glóbulos blancos y la liberación de moléculas inflamatorias en la zona afectada. Esto se ha demostrado en estudios con pacientes que padecen artritis. El romero tiene una poderosa función antibiótica, combatiendo bacterias, virus y hongos como estafilococos, Escherichia E. coli, cándida y virus respiratorios. La acción antibiótica del romero forma parte de su defensa natural contra las infecciones. En cuanto a la caída del cabello, se ha probado el aceite de romero en estudios que han mostrado una reducción en la pérdida de cabello con el tiempo. Esto puede deberse a la capacidad del romero para mejorar la salud del cuero cabelludo y los folículos capilares. Sin embargo, se necesitan más investigaciones para comprender completamente este beneficio. En cuanto a la seguridad del romero, es importante no consumir dosis excesivas. Dosis muy altas pueden causar vómitos, estreñimiento e incluso problemas pulmonares y cardíacos. Por lo tanto, se recomienda no exceder el consumo de 2 a 3 tazas de romero al día y seguir las indicaciones de su médico, especialmente al usar extractos de romero en polvo u aceite de romero. Utilizado como condimento en alimentos, el romero es seguro en cantidades culinarias normales. Además, el romero también ha demostrado beneficios en la mejora de la memoria, la concentración y la digestión. Espero que este vídeo haya sido informativo y útil. El romero es una planta increíblemente versátil con muchos beneficios potenciales para la salud, pero es importante usarlo con moderación y bajo la orientación adecuada. Si les ha gustado el contenido, no olviden dar like, suscribirse al canal y activar las notificaciones. Gracias por ver y hasta la próxima.